¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero agradecer a la Casa de Literatura Peruana por este espacio, por esta oportunidad para presentar la novela póstuma del gran Pedro Novoa, amigo de nosotros, maestro también de literatura, sobre todo creo de la narrativa y del cuento. Agradecer también aquí a su esposa Rosalín, que tuvo la confianza en brindarme este libro, El Escapista, para nosotros poder editarlo, poder publicarlo y poderlo difundir, ¿no? Para todo su público, ya que nosotros buscamos que la literatura y la obra de Novoa sea puesta nuevamente en el escenario de la literatura peruana, porque creo que lo merece, porque no solamente fue escritor, también fue un gran gestor cultural. Justamente estuvimos hablando hace unos momentos con Yoshiro, que hace unos años se hizo un evento literario en mi local, que es No oyes ladrar a los perros, donde reunió a varios escritores, jóvenes escritores, escritores ya, entre comillas, consagrados, ayudó a otros escritores nuevos también a que su literatura sea un poco más visible. Pedro Novoa en vida ayudó a muchas personas, eso habla muy bien de su dignidad y nada, ¿no? Agradecer a Eric por estar presente, por ayudarme también en la edición, agradecer a Harold Alba, que fue un amigo de Pedrito Novoa, a Yoshiro, uno de los personas que también estuvo con él en los últimos momentos, los momentos más críticos, que seguramente no van a dar más el tema. Y nada, los comentarios vamos a dejar primero de Eric, que es corrector y editor del Grupo Literario América. También es catedrático, jefe de corrector de Diario de la República y escritor. Muchas gracias. Buenas noches con todos, es un placer estar en esta noche con todos ustedes y con mis compañeros aquí en la mesa de honor para homenajear a uno de los más grandes escritores que ha dado el Perú en el siglo XX. Yo conocí a Pedro Novoa en el 2013, precisamente cuando yo estaba escribiendo algunos textos que yo consideraba primarios, elementales, y le entregué el manuscrito a Pedro, y él, a pesar de ya haber tenido una resonancia en el ámbito cultural peruano, amablemente se ofreció a conocerme y a leer mis textos, y me los devolvió acribillados con una gran cantidad de anotaciones, y me dijo: hay que mejorar estas cosas, ¿no? Pero siempre con un espaldarazo de aliento para que no me desanimara. Ahí empezamos a cultivar una amistad que se empezó a forjar a raíz también de nuestras pasiones en común, que es la literatura, pero sobre todo esa pasión más fuerte en común que tenemos, que se llama Mario Vargas Llosa. Pedro, como ustedes saben, fue un gran lector del Nobel de Literatura, y además lo conoció, y él me dio la puerta, me abrió las puertas para que yo también pudiera conocer directamente a Vargas Llosa una noche, de que si alcance tiempo les comentaré un poco, porque la intervención de la que quiero hablar acá es un poco mi experiencia como amigo de Pedro, una amistad que lastimosamente se quebró en algún momento por ciertas diferencias, pero que interiormente todavía considero que Pedro sigue siendo amigo mío, a pesar de las circunstancias que propiciaron ese alejamiento, ¿no? Amigo mío y de algunos compañeros con los que vivimos unas experiencias literarias hace ya casi 10 años. Después de aquella vez que Pedro amablemente leyó mi libro, nos encontramos en el centro de Lima para fotocopiar algunos textos que a él le interesaba. Él en ese entonces era catedrático de la Vallejo y también enseñaba en el Instituto del RIMAC, Colegio del RIMAC, Instituto Sevilla creo que se llamaba. Entonces yo iba de vez en cuando a visitarlo ahí, salía con Pedro a almorzar y le entregaba un libro, conversábamos acerca de las cosas que él estaba escribiendo, de las que yo quería escribir. Y la afabilidad, la amabilidad de Pedro era lo que destacaba, lo que le salía por los poros, porque a pesar de ser un autor multipremiado, ahora que lo estaba pensando, quizá después de Vargas Llosa en el Perú no conozco otro autor que haya recibido tantos premios como Pedro, ¿no? Y estaba en un camino ascendente a obtener algunos más importantes. Pero
tenía esa humildad, esa afabilidad de conversar con aquellos con los que simpatizaba, y en ese caso fui yo y mis amigos, a los que nos conocen como los Cepitas Boys, Caminante, yo, que ya hemos tomado caminos también paralelos en cuanto a la escritura, o sea, es decir, en una evolución, pero Pedro fue el mentor, digamos, en ese camino que tuvimos nosotros en ese entonces, y posteriormente, claro, yo admiraba la obra de Pedro, como todos ustedes saben, 6 metros de soga, Maestra Vida, Tu mirada animal, fueron los libros que yo leí de Pedro, y el momento culminante de nuestra amistad fue cuando yo hice una crítica, no destructiva, pero sí que no le gustó a él, porque yo expliqué que su obra, Tu mitad animal, esa novela que publicó con la Universidad de César Vallejo, era una novela un tanto repetitiva de los tópicos y de la manera de narrar que ya había hecho en Maestra Vida y en 6 metros de soga, y a Pedro no le gustó mucho que lo dijera en público y no se lo dijera a él. Pero era una entrevista que nos hicieron a nosotros bastante informal, ¿no? Estábamos entre amigos y a partir de ese momento hubo un resquebrajamiento de la amistad con Pedro, y empezamos a tomar caminos diferentes, a pesar de que yo ingresé ya a trabajar en la Universidad de César Vallejo, y ahí me lo encontraba de vez en cuando y conversábamos con mucha amabilidad acerca de algunas cosas, ¿no? sobre todo del trabajo. Y luego lo dejé de ver a Pedro durante varios años. Solo me lo encontraba en eventos académicos o culturales de la Casa de la Literatura o en las ferias internacionales que se han celebrado aquí en Lima. Pero he seguido su carrera desde que lo conozco, desde que lo conocí en el 2012-13, y leí su obra 6 metros de soga, que para mí sigue siendo la mejor novela de Pedro y una de las grandes escritas durante este siglo, porque puedo encajonar a esa novela junto con El espía de Ica, Rafael Lumet, y también con la obra de Faverón y los libros de Omar Aramayo también. O sea, tenemos una cantera de escritores en los que Pedro también destacaba mucho porque tenía un gran talento para narrar. Prueba de eso es la novela que estamos presentando hoy día, que se llama El escapista, que es una historia contada desde la voz autobiográfica del mismo Pedro. Podemos reconocer que Pedro tiene su voz ahí porque está enfrentándose a un evento que lo trastoca, porque Pedro no sabe, bueno, el narrador Pedro, ¿no? Yo le estoy poniendo nombre, pero no, el narrador no dice exactamente su nombre, pero está trastocado porque no sabe cómo continuar con su trabajo literario, y encuentra una salida cuando conoce la vida de un escapista huachano, y se ve reflejado en él, y entonces intenta escribir una historia a partir de esa admiración que siente por este escapista que logra hacer hazañas tan magníficas como las de Harry Houdini. En ese rastreo que hace Pedro, el narrador del escapista, nos va a explicar además la relación que tuvo con su padre, que fue una relación bastante compleja, en donde abundaba el machismo, donde abunda la disconformidad con su entorno social. Y Pedro, en ese libro, en esta novela, logra escribir unos fragmentos conmovedores acerca de la relación padre-hijo, que me hace recordar mucho a los libros de autores como Kafka, Carta al Padre, por ejemplo, que es descomunal esa crítica que le hace a su padre. Pedro también aquí logra hacer una suerte de crítica al Señor que le dio la vida. Y la novela tiene una parte a la que yo le puedo criticar, pero digamos que no es una crítica acerba ni malintencionada, que me hubiera gustado que Pedro, con el gran talento que tenía, hubiera podido desarrollar un tanto más algunas escenas, como por ejemplo hay una escena del trauma en la que el escapista está encerrado en un ascensor cuando es niño y descubre que no le gusta estar ahí metido, o sea, tiene un trauma con la claustrofobia y entonces decide escapar. Ese fragmento, que es contado en apenas 3 líneas, que está muy bien, me hubiera gustado que Pedro lo ahondara para entender la psicología del personaje. Sin embargo, sabemos, porque yo he tenido también la suerte y la oportunidad de corregir el libro, bueno, no había nada casi que corregir, una coma, otra coma, quizá por ahí, pero la esencia está ahí. Entonces sabemos que este libro fue enviado a un concurso y que quedó entre los finalistas. Me parece que quizá por ese lado Pedro estaba un tanto apresurado para terminar el libro y enviarlo, pero se nota el pulso narrativo de Pedro, es decir, la capacidad de narrar que tenía desde 6 metros de soga en formar oraciones largas que corren como un río poderoso,
y además esa capacidad que tiene de adjetivar algunos pasajes de su libro, por ejemplo, cuando habla en crisalida, dice Pedro, pero Pedro tiene que utilizar ese tipo de palabras, ¿no? O sea, para hablar de cómo un escapista se está metiendo en una cápsula, él dice se en crisalida. Suena un poco, es la mano de Pedro, ahí se nota, ¿no? Desde 100 metros de soga también yo subrayaba mucho. Entonces he subrayado aquí en el libro varios pasajes que no puedo leer porque si no me acabaría todo el tiempo, pero quiero dejar constancia de dos cosas. Primero, mi admiración por el gran talento que Pedro nos dejó, y ojalá en su computadora sigan apareciendo algunos manuscritos que se publiquen, y ese es mi homenaje para él. Y también la capacidad que tenía Pedro en los últimos años, porque he leído con mis alumnos, estamos leyendo unos cuentos de Pedro, de reinventarse. Es decir, Pedro no solamente era un narrador realista, sino también un narrador que visitaba la ciencia ficción o la literatura fantástica por sí misma. Pero lo que quiero resaltar de este libro es la capacidad aforística de Pedro. Pedro acá ha escrito frases memorables, frases que yo he subrayado con mucho deleite, y solamente voy a decir unas cuantas para que queden como ejemplo del talento de Pedro, ¿no? En la página 16, por ejemplo, dice Pedro: es muchísimo mejor luchar con lucidez que con odio. Entonces ahí tenemos ya una perla de Pedro. En la página 20 dice: contaría la historia de este hombre para tratar de entender la mía. O sea, va a contar la historia del escapista para intentar de entender su propia vida. En la página 25, y con esto ya cierro, por favor, para no alargarlo demasiado, dice: permanecer en una celda era como estar en el útero y fugarse de él era como nacer. Eso es lo que define al personaje principal de esta novela, el escapista, que es, como ya les dije, una suerte de Harry Houdini guachano que logra levantar una admiración sin precedentes en las personas que lo conocen. Y así como en su vida, Pedro también levantó mucha admiración por quienes lo conocimos. El mejor homenaje para nuestro gran Pedro Novoa es continuar leyendo y publicando sus obras. Gracias. Muchas gracias, Eli. Sí, ¿no? Como dice, su mayor homenaje es seguir publicando sus libros, seguir difundiéndolo, y nada, ¿no? Pedrito Novoa nos ha dejado un legado grande con sus libros, y ahora vamos a tener las palabras de Yoshiro Chávez, que fue uno de los grandes amigos íntimos de Pedro Novoa, que estuvo con él, que lo acompañó, además que es poeta, es escritor, también tiene varios libros publicados, y nos va a hablar un poco más sobre Pedrito, ¿no? Yoshiro, por favor. Buenas noches. Voy a empezar por lo último que ha mencionado Mackey, de las publicaciones. Es verdad que hicimos una amistad personal con Pedro, donde su amistad era muy seria, en el sentido de tomarse en serio la amistad literaria. Podríamos decir que hay una amistad convencional de barrio, hay amistades universitarias, como colegas de universidad, qué sé yo. Pero él tenía esa cualidad de la amistad literaria a la que se ha referido Eric, en poder conversar de los textos, no de otras obras necesariamente, muchas veces de lo que tú haces y lo que él hacía, ¿no? Le importaba lo que decían de él, porque a él le importaba lo que él decía de otros y cómo lo decían, ¿no? Eso dio lugar a que en algún momento yo, que era un escritor, o por lo menos trataba de serlo, no publicaba, porque desde los 18 años siempre estaba en los círculos literarios o pendiente de los libros, a la casa de los nuevos talentos, pero mi ánimo no era publicar. Y Pedro justamente fue eso, ¿no? Le salió docente y
también revisó la obra y me dijo, era bien picón y bien astuto, no le gustaba que lo engañen, o sea, trataba, siempre había un trasfondo que decía, ¿no? Era medio inferencial, ¿no? Las inferencias así, buscaba algo, acá hay gato encerrado, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando él gana Maestra Vida 2012, ¿verdad? ¿No? Lo busco porque la verdad que es muy potente la novela, ¿no? Entonces, y una de las cosas que los que queremos la literatura es que si un texto te ha conmovido, pues, y es del Perú, pues hay que buscarlo. Entonces, esa amistad virtual se convierte en una amistad física, ¿no? Entonces, y la confianza que te da esa amistad literaria permitió que él revisara mi narrativa. Él era narrador, novelista, entonces él revisó mi narrativa y lo primerito que me dijo, oye, tú estás publicando con un seudónimo, ¿no? Dime, esto ya ha estado publicado, ¿no? Dime, ¿no? Para saltar, para avanzar, ¿no? Entonces fue un piropo literario, porque en cierta manera era un reconocimiento de lo que uno hacía, porque nos parecíamos mucho en cuanto a la lectura que tenemos de los recodos urbanos, de la pestilencia urbana, de nuestros personajes que vuelan bajito, ¿no? Entonces, y él cometí el error de presentarle a mi hijo y conoció a la que era mi novia en ese entonces, hoy día mi esposa, y los convenció a ellos que me convencieran que publicaran. Y fue Pedro el culpable de que yo empiece a publicar, y hasta le tomé el gustito y hasta el día de hoy lo hago. Porque yo era escribí para no publicar, no sé, tenía un poco de vergüenza siempre en ese aspecto, pero de eso me curó Pedro, y él fue el que me antologa los textos, ¿claro? Porque yo no escribía para estructurar un libro, y él es más bien, él me dice, dame material, y le di como 50 relatos, y él fue el que sacó. Y recuerdo que con Fernando Carrasco hicieron una alianza, porque en ese tiempo también yo frecuentaba mucho a Fernando Carrasco, y dijeron, mira, ¿sabes qué? Entre los tres hay que seleccionar 12 textos, hay que buscar un hilo conductor, y bueno, todos los que coinciden entre los tres, va, y bueno, pues si los otros ya los someteremos a la conversación. Y bueno, pues como no, había un poco del formalismo de Fernando Carrasco, que parece bien educadito, ¿no? Como parece el típico profesor que hace bien la tarea, ¿no? Y Pedro y yo teníamos otro estilo, ¿no? Entonces, pero coincidieron en 11 textos ellos, o sea, 11 de los 12 coincidieron, o sea, ya tenía libro, ¿no? Entonces, para que no haya problema, que vaya 13, ¿no? Porque lo que hacía la diferencia. Y bueno, después hubo una conversación y Pedro fue el que le puso el título final a mi ópera prima, que el amor es un abismo que viene hacia nosotros. Qué hermoso título, qué hermoso y potente, ¿no? Y empecé yo, a partir de esa amistad literaria, de esa acuciosidad, de ir al texto, sin remilgos, con transparencia, ¿no? Y hacerlo con la docencia del caso, ¿no? Y valorarlo, ¿verdad? Entonces sale el libro y como me gustó el título, le dije, cámbiale los títulos a mis relatos. Tienen la libertad, es más, hagan lo que quieran ustedes. Y salió el índice, prácticamente un poema, porque todos los títulos tenían títulos largos, ¿no? Y cuando uno lee el índice, creo que el índice está mejor que el libro, ¿no? Entonces, esa era la amistad literaria que empezamos a sembrar, empezamos a frecuentarnos, empezamos a coincidir en varias cosas, y bueno, de esas conversaciones hay algunas notas que quiero resaltar, ¿no? Él decía que la docencia es extremadamente generosa,
él no veía, digamos, la crisis que resulta ser profesor en cualquiera de los niveles, ¿no? El poco aliciente económico, el poco reconocimiento, el esclavismo hay veces, que los informes y tantas cosas. Y uno decía, mira, yo soy abogado y me han invitado muchas veces a ser docente, y digo, me mandan a hacer eso, yo renuncio al día siguiente, ¿no? Y él tenía eso, ¿no? Pero le sentía esa generosidad de transmitir lo que él sabía, ¿no? Y luego, a pesar de esas atmósferas, de esos personajes que son típicos de él en sus obras, él decía que dentro de la barbarie puede haber poesía, ¿no? Dentro de la barbarie puede haber poesía, y en una de las pastillas que me hizo, mi editor está acá, del primer libro, me dice, Yoshiro, tú eres un narrador adaptado de la poesía, un poesía adaptado por la narrativa, ¿no? Entonces, darle poesía a tu texto aún dentro de la barbarie, ¿no? Lo que a Paul Celan también le cuestionaron hacer poesía luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, y en algo que coincidimos, que también era una cosa interesante, es que este tipo de escritores con los que él se sentía más atraído, que eran Osvaldo Reynoso, Giga y Kafka, ¿no? Y cuando conversamos también coincidimos en esos autores como dándole vueltas, ¿no? Dándole vueltas. Entonces, iba consolidándose esa amistad a través de esas coincidencias. Y sin caer en la retórica, él decía que la sonoridad de un texto debe gustarte primero a ti. Entonces, eran guías interesantes, o sea, para alguien que escribe, esos tips son interesantes, o sea, te marcan, vas haciendo. Y yo recuerdo que con Fernando Carrasco, Harold y Pedro Novoa, nos fuimos a mi oficina y los tres se pusieron a corregir el texto, no sé qué, hicieron yo estoy acostumbrado a los directorios de abogados, ¿ya? Entonces hicieron un directorio literario, ¿no? Entonces hasta me sentí importante, no sé si fue el marketing acá del editor o porque querían el vino que después tomamos, ¿no? Entonces, después, estos personajes urbanos marginales y la caja de resonancia, ¿no? Que tienen en su obra. Y bueno, lo que y también decía que el ejercicio honesto, inteligente y sincero de las ciencias humanas es pues la literatura, ¿no? Y él amaba la literatura en ese sentido. Y a veces decía, oye, pero ¿por qué no te metes a los premios? ¿Por qué no concursas? ¿Por qué no pones la obra? Pues ¿para qué vaya a concursar si tú lo estás ganando todo, ¿no? Y le pregunté por qué lo haces. Él decía, por una cuestión práctica, quiero que me publiquen y que no me cueste. Así de sencillo, me dice. Y es un estrado donde pueden conocerte y puede distribuirse tu obra, ya que no hay un mapa de distribución en el Perú. Entonces también entraba en ese diálogo, o sea, no solamente era un obrero de la escritura, Pedro era más que eso. Entonces, por eso que yo hablo de esa amistad literaria. Tuve la oportunidad de acercar a su familia, visitaron mi casa, visité la suya, conoció a su mamá, a sus hijos, que ahora están grandes, y mi testimonio para los hijos, ¿no? Que era un hombre generoso en ese sentido, y dentro de lo picón, dentro de lo revanchoso que era, sí, lo era así, pero ¿sabes qué? Le salía adelante en una serie. O sea, no era una emoción violenta, como decimos los abogados cuando nos mató por emoción violenta, no. Él vivía esa intensidad tenía que ser por algo, ¿ya? Entonces iba a ese seno literario. Cuando me dices el tiempo, ¿no? Entonces, gracias. Fue muy difícil aceptar que en tiempos de pandemia no fuera la pandemia que lo atacara
totalmente, donde todos esperamos no ser atacados de ellos, ¿no? Y lo atacara pues la enfermedad que lo sustrajo de nuestra presencia, ¿no? Entonces, hasta ha habido una cierta resignación a ver amigos como Juan Ochoa, que también es dos novelistas que el COVID se lo llevó, hubo nosotros, ¿no? Pero Pedro no fue eso, fue otra cosa, y en pocos meses, ¿no? Desde agosto, septiembre a marzo, muy poco. Y él solamente cuando conversé en su casa o cuando conversamos en el lugar que se alojó en los últimos días, en una situación muy crítica, tanto en lo que se veía como en lo que conversaba, él decía: solamente quiero 5 años más, ¿no? 5 años, ¿no? ¿Cómo hago? Quiero batallar con esto, quiero luchar con esto, ¿no? Quería ser el personaje, se me empezó a golpear, ¿no? Hermanito, ¿no? Te voy a meter un gancho abajo, ¿no? Entonces, él quería eso, quería poder, ¿para qué? Posiblemente para encontrarse más con la familia o para poder acelerar sus proyectos literarios, porque en 10 años, desde 2010 en adelante, es el Pedro que empieza a publicar, que empieza a sacar, y a veces apresuradamente, ¿no? Entonces había que saber decirle también, ¿no? Entonces, pero cuando no lo conocía, ¿no? Pues ahí podíamos decir, ¿no? Sí, me contó el impasse, me dijo: oye, ya, no, olvídate, ya pareces una, ¿no? Entre hombres, ¿no? Pero eso es lo que él era una persona que quería también salir hacia afuera, ya tenía esas pretensiones y ya lo estaba haciendo, y desde luego estoy hablando casi superficialmente y casi como un testimonio amical, pero lo más importante y lo más esencial que debo decir en esta intervención es que se trataba de un escritor. Y lo dice Piñeri, uno de los mejores escritores. No es la amistad la que habla, es el lector. Y yo me hago amigo de él por su obra, no por su autora, no por sus atributos, no por Quilca, no. Lo busco porque, al igual que él, considero que esas 2 piezas literarias, Maestra Vida y 6 metros de soga, ya son parte del patrimonio de la literatura peruana. No voy a hablar de los otros textos, en algunos casos resentido yo por demasiada producción, decía: no te voy a leer, ¿no? Porque también hay que saber distanciarse de nuestros escritores para poder no repetirnos o no dejarnos convencer con su pulso, ¿no? Entonces, y más aún con esa amistad. Así que tienen de qué sentirse orgullosos los hijos, porque fue un buen hombre, fue un tipo muy importante. Y respecto de la obra, que es una obra póstuma, yo puedo hacer una serie de elucubraciones siempre sobre lo póstumo, porque siempre me parece que toda obra póstuma siempre es una obra no acabada, que había detrás de él, ¿no? Que había detrás de él, por qué la relegaban, ¿no? Y yo tengo una teoría que él se buscaba en sus obras. Su tema existencial era que quería encontrarse tal vez en los propios personajes que él iba construyendo. Han habido cosas, porque una persona reactiva como era él tenía mucho eso, esa sensibilidad, ¿no? Entonces yo pienso, y hay muchos extractos que vienen ya ¿no? Por ejemplo, el boxeador, ¿no? O sea, que es un elemento, es esa metáfora, ¿no? Que es repetitiva, ¿no? Pero no cansa, porque ese es Pedro Novoa. Quería golpear y se golpeaba él mismo. Y yo creo que hay elementos autobiográficos encapsulados, ¿no? García Márquez decía que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiso dejar? ¿Qué nos quiso decir? Capaz hay muchas claves que podemos encontrar en este texto, que espero que tenga la difusión, la distribución y el reconocimiento que se merece,
aún siendo una obra que yo considero que todavía estaba en proceso de trabajo. Eso es todo, gracias a Rosalín, su esposa, a su mamá que está presente y a sus hijos. Ha sido un buen tipo y me aprecio de haber sido su amigo y de haber compartido los últimos momentos, incluso minutos después que él dejara de existir y estar presente. Para mí eso me compromete siempre a darme el esfuerzo necesario para poder decir que cuando trabaje en mis propias obras tenga que tener un Pedro que esté empujando el carro. Así que muchas gracias de esa parte. Muchísimas gracias, Yoshiro. Y sí, ¿no? Pedro fue un maestro también, creo, de todos nosotros, incluyéndome. Ahora vamos a tener el comentario de Harold Alba, que también es escritor, es poeta, es un gran gestor cultural y fue muy buen amigo de Pedro Novoa. Creo que este es más que una presentación de libro, también es un homenaje a él, que en vida fue un maestro de todos nosotros, ¿no? Harold, por favor. Gracias, Mackey. Gracias en primer lugar por convocarme a presentar El escapista de Pedro Novoa, y efectivamente es así, en presente mejor, uno de mis mejores y más talentosos amigos. Me alegra ver a Rosalía aquí presente, a mis sobrinos que han crecido. Es de verdad muy grato poder participar en esta noche aquí en la Casa de la Literatura, que vista desde Lima de repente no le damos tanta importancia porque está demasiado cerca, pero sin embargo vista desde más allá, este es uno de los lugares más importantes que tiene, o que por lo menos el Estado oficial ha hecho para sus escritores. Entonces creo que a Pedro le habría gustado estar aquí, y creo que es acertado, Mackey, que esta presentación sea aquí, en esta casa. Efectivamente, Pedro era amigo de sus amigos, era enemigo de los enemigos de sus amigos también, y por eso yo me jactaba de ser su amigo, porque yo también soy así. Creo que así debería ser, además. Entonces no se puede estar bien no se puede estar bien con Dios y con el diablo. O estás con Dios o estás con el diablo, pero no con los dos. Entonces en eso nos parecíamos. Y ahora que comentaba Eric y comentaba Yoshiro sobre lo pendiente que estaba Pedro Novoa del acontecer literario, yo les puedo confesar que estaba tan pendiente que hasta habíamos cierta noche de bohemia construido un mapa donde estaban todas las argollas literarias que hay en el Perú. Quiénes eran los amigos de X, los amigos de Y, los amigos de Z, y cómo se movían en función a este diario o al otro diario o al encuentro de escritores en tal lugar. La tenía clara, o sea, él sabía perfectamente en qué territorio estaba. Y, por supuesto, él decía también algo que era muy valioso: aquí tú no compites con nadie, tú compites contigo mismo. Uno compite con uno mismo. Quien piensa en competir con el otro, ya de por sí ha fracasado, ¿no? Wilde, en una de sus frases geniales, decía que hay que luchar por ser uno mismo, porque el resto de trabajos ya no estaban vacantes. Entonces, lo único vacante que tiene uno para la vida es ser uno mismo. Y creo que eso lo tenía claro Pedro Novoa. Yo creo que esta novela, o esta novela, por ser un texto breve, si bien es cierto, claro, no ha podido llevar el remate lírico de pronto que Pedro le habría puesto, pero sí está Pedro aquí. O sea, sí es un texto como lo que Pedro nos mostraba. Podría decir que sí es un texto incluso de autoficción, porque parte mucho de su realidad para inventarse a un protagonista que al final no sabemos si se trató de un acto de desdoblamiento, si el escapista, ese escapista que él sentía que lo marcaban en su frente, es el escapista de quien nunca se supo si murió, si se escapó o si era él mismo. Entonces yo creo que ese juego verbal sí es muy de Pedro, y creo que, como también esto lo señaló Eric,
podemos encontrar que en esas páginas hay un Pedro sabio, o sea, un Pedro que a sus 45 o 46 años veía el mundo de otra manera, de tal forma que podría atreverse a dejarnos frases muy valiosas, como por ejemplo: quizá lo trascendente de la épica humana se encuentre a 2 pasos de una muerte verdadera y no del simulacro verbal que fragua un escritor. O sea, insisto, él tenía claro lo que es una muerte verdadera y el simulacro verbal que se inventa todo escritor cuando ejecuta una obra. Y en ese sentido, creo que además se trata de una obra premonitoria, porque, si bien es cierto, debe ser uno de los textos que él escribió casi al final de su vida terrena, pero que él sabía, insisto, que lo que estaba dejando era algo que tenía que quedar con los condimentos que solamente él habría podido entregar. Entonces, en ese sentido, yo sí encuentro esa pericia verbal que Pedro nos tenía acostumbrados en sus textos, que no en vano fueron merecedores de varios premios. Si ya se refirieron a 6 metros de soga, cuando a cada rato dice: la vida, papá, te golpea, papá, ¿no? Y era un Pedro incluso casi como un Pedro callejero, un Pedro que caminaba realmente esta Lima sitiada por tanto vandalismo, por esta Lima sitiada por tanta inmundicia y por tanta traición y amenaza. Ganó el premio Horacio, si la memoria no me falla. Luego, con Maestra Vida, ganó el de la Bienal Vargas Llosa, que es más, esa Bienal que debió de ser el punto de partida para encontrar escritores, o para premiar escritores como Pedro Novoa, por X razones finalmente se la llevaron, digamos, de acá de Arequipa, hicieron desde el High Festival ya otro premio, pero en realidad, si queremos ir a la fuente, el primer ganador de la famosa Bienal, que ahora la ganan españoles y escritores de otros países, lo ganó Pedro Novoa, con Maestra Vida. Tu mitad animal, que a mí sí me gustó porque era un libro absolutamente desgarrador, fue publicado por la Vallejo. Y Sinfonía de la Destrucción lo publicó Planeta. O sea, Pedro publicó en los sellos que ya quisiera haber publicado cualquier escritor que está en plena carrera, digamos, ¿no? Publicó con una universidad como La Vallejo, un fondo editorial universitario, publicó con La Derrama Magisterial, cuando gana 6 metros de soga, publicó en Planeta, que es una red nacional. O sea, fue un escritor exitoso. No creo que alguien que diga que Pedro fue un escritor marginal se equivoca. No fue un escritor marginal. De repente sus temas salieron de la marginalidad, pero por supuesto que fueron más allá de eso. O sea, yo creo que Pedro sí es un escritor que es parte de nuestro canon, y lo logró a pulso, lo logró peleando consigo mismo. Pero además, Pedro tenía una particularidad, que creo que si nosotros podemos encontrar belleza en este libro, o en cualquiera de las novelas que nos entregó Pedro Novoa, es porque Pedro además era poeta. O sea, Pedro, cuando publica El Adjetivo Azul de la Mariposa, como el que ganó un concurso de una universidad colombiana, nos demuestra que Pedro Novoa, en realidad, o el Pedro Novoa que nosotros veíamos, era un poeta, era alguien que tenía la sensibilidad propia de quien sabe cómo capturar el instante para perpetuarlo a través de imágenes oscuras, luminosas también, pero sobre todo llenas de vitalidad, de desgarro y de violencia, porque no se puede escribir de otra forma si se pretende ser honesto para tratar esta realidad, si no se escribe de la forma como Pedro Novoa escribió. Y hay algo que a mí sí me gusta mucho de esta novela: el personaje, ¿no? Prometeo. O sea, el hecho de ponerle Prometeo a su personaje. ¿Quién fue Prometeo en la mitología que aprendimos de pequeño, ¿no? Este titán que se roba el fuego de los dioses y que se lo entrega a los hombres y es castigado por Zeus, puesto sobre una montaña en la que venía un águila y llevaba todos los días sus riñones. Yo me pregunto, ¿acaso Pedro no es una especie de símil de lo que fue este Prometeo? Ya no me refiero al Pedro de la novela, sino al Pedro de la vida real. Alguien que se sometió a todos los sacrificios que puede someterse una persona de este tiempo, que sufrió. Cuando estuve en la Marina, él me decía que los sumergían debajo del agua y él resistía
8 minutos, 7 minutos, que son tiempos impresionantes para cualquier ser humano. Yo aguantaba en mi mejor época 2 minutos con 40 segundos, ¿no? Entonces imagínense aguantar 6 minutos, 7 minutos. Pensaban que estaba muerto y iban a buscarlo y él no, pues se movía y decía que estaba vivo todavía, y salía y por supuesto le ganaba a todos. Pero ese tipo de sacrificios, cuando se puso de moda, recuerdo hacer abdominales y todos hacían los famosos, todos los días hacían abdominales. La meta era hacer 20 abdominales por día durante 21 días, pero hacía 70, 80, 100. Entonces, es más, alguna vez, hace muchos kilos, nos pusimos un reto al punto de que yo llegué a hacer 800 abdominales al día, pero él hacía 920. O sea, debo decir que Pedro me ganó haciendo abdominales en otra época y con otros kilos. Y ambos también, creo que nos hicimos muy amigos por eso, porque los escritores, que somos vanidosos, recuerdo que no nos gustaba cómo salíamos en las fotos, salimos gorditos, yo he vuelto a mi peso de antes. Entonces, con Pedro tenía creo que 120 kilos, yo tenía 104 kilos, bajamos de peso, yo bajé a 76 y Pedro bajó a 80, pero Pedro era más que yo. Entonces, y nos jactábamos de que habíamos podido hacerlo, al punto que en aquel entonces yo iba en el verano a San Bartolo y con Pedro compartimos algunos días en la playa, solamente a lucirnos sin camisa, porque éramos dos escritores de 76 y 80 kilos, ¿no? O sea, pero pudimos hacerlo. Entonces, pero más allá de eso, era alguien que conocía la violencia de las calles. O sea, yo creo que si hay algún cronista de la ciudad de nuestra generación que podía escribir sobre Lima, que podía escribir sobre el Rima, sobre Lima Norte, era Pedro Novoa. Y en eso también coincidíamos, porque recuerdo cuando lo conocí a Pedro, yo vivía en hoteles. No me gustaba vivir en un departamento porque la sensación de pertenecer a un solo lugar a mí me generaba ansiedad. Entonces, cuando yo conocí a Pedro, yo vivía en hoteles. Y Pedro me visitaba en el hotel en el que estaba, o sea, en el hotel del Pueblo Libre, en el hotel de Breña, de acuerdo a la economía, digamos, del día a día, porque me podía buscar un hotel que pagaba 120 soles la noche a uno que pagaba 20 soles. Entonces, y él iba y me buscaba, y me decía, mira, esta es una vida de escritor, me decía. Y claro, yo me sentía bien. Entonces, y yo le decía, ¿y tú? No, yo ya la hice ya, pero ahora tengo mujer y tengo hijos. Entonces, era un hombre ya responsable. Y no quiero dejar de decir algo. Yoshiro se había referido a Pedro sobre que era un buen hombre, no, un hombre de familia, un buen hombre de familia. Yo recuerdo que en algún momento recibí un dinero y me dice, Harold, he decidido hacer algo con esta plata. Y yo le dije, ¿vas a mudarte de casa? ¿Vas a irte a otro lugar? ¿Qué vas a hacer? Me dice, no, me voy a ir a Europa con mis hijos y con mi mujer. Les voy a regalar esa experiencia. Quiero que mis hijos conozcan Europa. Y se fueron a Europa. Entonces ahí podemos ver en las redes sociales, Rosalín con los pequeños, están en España, están en Francia, qué bonito eso. O sea, dijo, este recuerdo, yo quiero que cuando mis hijos crezcan, cuenten que su papá los llevó a conocer Europa. Y cumplió. O sea, no compró muebles, no se compró un auto, él compró una experiencia para sus hijos y su señora. Creo que eso ya habla muy bien del gran hombre que es y que será siempre Pedro Novoa en la memoria de todos nosotros. Hace un momento también se refería a Augusto Higa. Higa era uno de los escritores que también le gustaba mucho a Pedro, porque si ustedes leyeron a Augusto Higa, por ejemplo, en su primer libro, El equipito de Mogollón, Higa es muy de esa jerga que a Yoshiro, que a Pedro Novoa le gustaba utilizar también en sus narrativas. Y en el segundo libro de Higa, La Casa de la Celeste, en el que habla de personajes de clase, por usar un término clasista, de clase popular o de clase media, esos eran también los personajes que le gustaban a Pedro. Pero hay algo más, que en esta novela, El Escapista, es prácticamente el recorrido de alguien que quiere conocer al famoso escapista, porque él se siente que es un escapista, de quien la crítica literaria lo ha tratado mal, quien tuvo un padre que es pues un tipo que no vale la pena, y al final uno, insisto, no se da cuenta si el escapista murió, si fue el narrador o qué pasó con el escapista. De pronto fue un acto de desdoblamiento. Pero me hace recordar a la iluminación de Katsuo Nakamatsu, a ese recorrido que hace Augusto Higa desde que sale de la Victoria hasta llegar a la universidad y que en el camino se va volviendo loco. Entonces
me hace recordar, siento que hay una especie de familiaridad, pero claro, temas totalmente distintos. Entonces, creo que la pretensión de Pedro cuando escribió El Escapista fue dejarnos una novela bien escrita. Si hay algún tipo de, no sé, de detalle que de repente sienten que le faltó, creo que hay que escribir algo mejor que El Escapista para poder decirlo, ¿no? O sea, siempre he dicho que alguien que quiere criticar, por ejemplo, no sé, a José María Riedas, que haga una obra como, escribe una obra mejor que la que escribió José María Riedas, ¿no? O si alguien quiere criticar a Vargas Llosa literariamente, que escriba algo mejor que Vargas Llosa. Entonces, a mí sí me dejó satisfecho El Escapista. Yo te agradezco, Mackey, por aventurarte a seguir publicando libros en el Perú, y sobre todo de un escritor que sigue siendo el mejor de nuestros contemporáneos. Creo que Pedro es el mejor escritor de su generación. Pedro apenas me llevaba 3 años y sin embargo había vivido como un escritor de 90 años. Aquí hay vida en El Escapista y creo que mientras sigamos leyéndolo vamos a seguir sintiendo a Pedro como ese Prometeo que lamentablemente fue castigado por pelearse con los monstruos de su época, pero que a nosotros nos entregó la gran lección de cómo sostenerse de pie para continuar siendo un escritor en el Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Harold. Antes de terminar, quería contar algo. Yo lo conocí a Pedro en el año 2013 y él es el que también, ¿no? Le llevé unos escritos y él también pasó lo mismo, pero lo pasó a él, me escribió y desde ahí nos hicimos muy amigos, ¿no? Pero él me tomaba como un hijo, ¿no? Por la edad que yo tengo, ¿no? Y él me conoció muy jovencito, también yo fui amigo de Waldo Reynoso, que por cierto también coincidimos. Pedro en el año 2015 más o menos me dice, oye, Mackey, porque yo lo hablé en proyectos editoriales, quería abrir una editorial en Perú. Y ya Mackey, publica mi libro, me dice. Yo le digo, sí, y quedó en stand-by, ¿no? Pero quedó como una promesa en ese año 2015, ¿no? Yo le dije, tal vez, en ahí cuando yo le presento a Efra, que por cierto lo publicó su libro en Apogeo, pero yo debí publicarlo en ese año, ¿no? Solo que por situaciones dije no pude publicarlo y ese fue el motivo también de yo contactarme con su esposa, con Rosalín, porque me hincaba eso, ¿no? Publicar un libro de Pedro, ¿no? Porque eso fue la promesa, fue lo que hablábamos ese año, porque siempre, bueno, yo con Pedro jamás corrí comunicación, siempre fuimos amigos, siempre estuvimos hablando de diferentes temas de literatura o temas personales, ¿no? Siempre nos encontrábamos, yo tengo un local acá cerca y siempre era el punto, ¿no? Tomábamos un rato, nos encontrábamos, él se retiraba a su casa y lo que hicimos más allá de la amistad, él fue como un maestro también para mí, ¿no? Y yo sé que él fue también un discípulo de Waldo Reynoso, que también fue un gran amigo mío, un gran maestro, y de Miguel Gutiérrez, ¿no? Entonces Pedrito Novoa creo que también quiso ser un Osvaldo y un Miguel a la vez, creo, porque instruía a los escritores de la nueva generación, pero también estaba por el lado académico, ¿no? Ya que, como todos sabemos, Miguel también era muy riguroso. Y nada, quería contar eso, que el libro ya está en Busca Libre, que es la plataforma que creo que donde cualquiera puede alcanzar, está en NAMCO y muy pronto va a estar en la Feria Internacional de Lima y en varias plataformas, ¿no? Y el día de hoy se está dejando 3 pocos ejemplares nomás al precio que indiqué, que es a 10 nuevos soles, que es un precio demasiado accesible para cada uno de ustedes y nada, ¿no? Que El Escapista esté en cada uno de nosotros. Y yo creo que esto más que una presentación, vuelvo a decir, esto es un homenaje a Pedro, ¿no? Porque los que estamos sentados en esta mesa, los que están aquí en este auditorio, son personas allegadas a él, son personas que de alguna u otra manera nos aportó algo en nuestra vida y estamos respondiendo a eso, ¿no? A lo que nos dio Pedro, y yo espero personalmente, o yo quiero seguir publicando los libros de Pedro, pero con el fin de que se siga difundiendo, ¿no? Yo quiero que Pedro no sea olvidado, porque
porque no lo merece, ¿no? Comento algo más. Recientemente en la República sacaron los escritores más relevantes del siglo XXI, creo, donde anotaron varios escritores, pero me extrañó que no estuvo Pedro, ¿no? Y me parece bien lamentable, ¿no? Que no esté Pedro en esa lista. Aplaudible que esté Sandro Bocio, porque lo merece, pero ¿cómo es posible que no esté Pedro Novoa, ¿no? Y eso reconfirma lo que yo estoy diciendo esta noche, que algunos quieren o pretenden que se olvide la obra de Pedro, ¿no? Pero mientras que nosotros estemos aquí, eso no va a suceder. Muchas gracias. Su hija quiere hablar. Sí. Yanis. Por favor, su hija de Pedrito Novoa nos va a compartir unas palabras. Yanis Novoa. Pedrito Novoa. Bueno, ustedes ya me conocen, soy Yanis Novoa. No tengo mucho que decir, pero desde que he escuchado todo, mi corazón se ha llenado de sentimiento y también quise dar unas palabras a mi papá. Mi papá, muchos lo conocían como un hombre serio, así, pero yo no. Él era todo lo contrario con nosotros. Era chistoso, se hacía el ridículo, hasta partió una cama por eso, en un hotel y todavía nos dijo: Yanis, Mario, corra, rápido, vete al carro. Y se fue. No sé si lo saben, pero es una anécdota. Pasamos muchas cosas bonitas. Yo lo vi fallecer, vi sus ojos apagarse. También aún recuerdo ese día donde mi mente me dijo: Yanis, escápate. Yo también me sentí un escapista. Me quise escapar. Me fui al celular a jugar un juego llamado SCP, porque ese era el único juego donde los monstruos, como me decían: Yanis, tú no eres una niña sin papá, tú eres ahora la protagonista y vas a escapar. Y yo quería escapar de ese feo monstruo. En ese momento me di cuenta que tengo que continuar el legado de mi papá. No son las palabras más poéticas, incluso pueden sonar un poco ridículas a mi parecer, pero estas vienen desde el fondo de mi corazón. Y yo prometo continuar su legado para que nadie se olvide de él, y sobre todo para cumplir mis sueños y brillar como él lo hizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanis. Bueno, ¿no? Se vuelve a recalcar que el escapista creo que está en cada uno de nosotros, está en sus hijos, está en mí incluso. Creo que todos en algún momento hemos querido escapar de algo, ¿no? Y a veces buscamos algo en el fondo de nuestro corazón y a veces no nos alcanza el corazón tampoco, ¿no? Y nada, ¿no? Fueron unas sentidas palabras de su hija Fermín, también me trajo varios recuerdos de Pedro, de cómo me hablaba. Pedrito también me hablaba con un padre, ¿no? Cuando nos encontrábamos siempre me aconsejaba, porque yo era un poco travieso, ¿no? Ahora ya acepté, tengo mi familia, pero ese tiempo, como todos en la juventud, ¿no? Y siempre he estado ahí con las palabras correctas, Pedrito, y nada, ¿no? Mejor Pretensión es un homenaje y espero hacerle más homenajes hasta donde me dé la vida, ¿no? Porque eso lo merece Pedro, ¿no? Estar entre nosotros, y si no está, que esté en sus libros. Muchas gracias. Tengo que hacer uno,
puede estar con Rosalín también. Rosalín. Los chicos pueden venir a su hijos. Claro, la mamá. Y el centro. Señora, venga. Ahí sí puedes también. Porque la de los cuatro podemos prescindir. Ya, después me Salga sale. de Así es, por acá, porque ahí era el por la escalera. Sí. A ver. Permítanme. Ahí está. Listo. un poco más. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Pero mucha seriedad. Gracias. Ya dice. Con Mackey. Mackey, los libros. Con este baja de peso, con el ejercicio. Usted puede hacer todo eso. Sí, Rosalía. Ya. Sí, sí. Cinco jaros. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Estaba recorriendo un poco su libro, estaba estudiando qué me decía. Yo voy a leer, no comencé a leer, entonces ya estoy leyendo. Está maravillosa, me la voy a leer. Ah, el poema. Poesía. Vale, Que ahora sigue el evento del concurso de belleza. Espérate. Ahí está su colega de Félix, ahí ha visto. Cuando trabajaba en Ciudad Arequipa, lo seguimos. Muchas gracias.